En noviembre del 2021, un niño de 5 años fue asesinado por su mamá y la novia de esta. Fueron meses de abuso que pasaron desapercibidos por personal de salud y por la policía. Hoy les voy a contar la historia de Lucio Dupuy. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emi y el caso de hoy es un caso que me han pedido muchas personas, pero es un caso muy difícil de escuchar y tengo que darles una advertencia porque en la historia de hoy voy a hablar de violencia contra menores, violencia sexual contra menores y asesinato de menores. Como siempre, si creen que no pueden escuchar el caso de hoy, los espero la próxima semana con un nuevo episodio y pues lo más importante es que ustedes se cuiden y cuiden su salud mental. Patreon es una plataforma en la que saco 2 episodios exclusivos al mes. El link está en la descripción del episodio por si les interesa y pues espero verlos ahí. Quiero agradecer a Shara por unirse al Patreon. Muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos a empezar. Lucio Dupuy nació el 5 de julio del 2016. Sus padres eran Magdalena Espósito Valenti y Cristian Dupuy, quienes estaban casados, pero poco después del nacimiento de su primer y único hijo decidieron divorciarse. Ambos estaban bastante jóvenes y su relación simplemente había llegado a su fin. Espósito tenía 20 años cuando dio a luz y después de su divorcio se dio la custodia de su hijo a los tíos paternos. Esto pasó por muchas razones. Para empezar, Espósito no tenía un trabajo estable ni una vivienda segura en la cual podía darle un hogar en el que Lucio pudiera vivir sin carencias. Su papá tenía un trabajo en Luján y no en La Pampa, en donde vivía su familia. Y pues decidieron que lo mejor para su hijo en ese momento iba a ser crecer en la casa de sus tíos paternos con la ayuda de sus abuelos. Espósito firmó documentos que detallaban ciertas condiciones para que en un futuro, si quería otra vez recuperar la custodia de Lucio, lo pudiera hacer. Pero pues, tenía que cumplir con estas condiciones y las condiciones detalladas que tenían en el contrato, en este papel que firmó, era que tenía que tener un empleo y un hogar digno y seguro. Prácticamente tenía que demostrar que estaba preparada para la responsabilidad de criar a su hijo. Todo funcionó como tenía que funcionar. Cristian, aunque pues, tenía un trabajo que lo mantenía un poco lejos de su hijo, era un papá presente, lo visitaba pues, a veces entre semana, a veces casi todos los fines de semana, estaba al tanto de su hijo y al principio Espósito iba a todas las visitaciones con su hijo hasta que en algún punto dejó de ir. Empezó una relación con una mujer llamada Abigail Páez, con la que empezó a viajar mucho y poco a poco dejó de ver a su hijo tan frecuentemente. Así que en febrero del 2020, cuando empezó a pedir custodia de su hijo otra vez, Cristian y toda la familia pues estaban preocupados y sorprendidos de casi no estar involucrada de la nada se quiera convertir en la cuidadora principal de su hijo. Pero como les dije, había firmado un documento en donde necesitaba calificar para tener pues, la custodia otra vez. Y la vida de Espósito no era lo suficientemente estable para que eso sucediera. Cristian y su familia obviamente no querían ceder la custodia de Lucio porque pues, lo amaban, lo habían criado, tenía un hogar estable, tenía amigos en la escuela, era un niño feliz y pues, estaba rodeado de amor y cariño. Pero Espósito estaba determinada a conseguirlo. Y como sabe que no lo iba a conseguir pues, por las buenas, empezó a manipular y amenazar. Al principio levantó denuncias contra Cristian, acusándolo de ser violento y de que le había pegado a ella. Esto sin ninguna evidencia. Después empezó a acusar a los tíos de Lucio, las personas que lo habían cuidado y amado mientras ella viajaba y se divertía y prácticamente se lavó las manos de su hijo, de la responsabilidad de ser mamá. Y en vez de agradecer de que pues, tu hijo estuvo bien, sano, lleno de amor y que estas personas lo cuidaron, los acusó de abusarlo. Para que tengan más contexto, los tíos de Lucio acababan de tener mellizas y estas denuncias no solamente eran una amenaza en contra de la custodia que tenían de Lucio, pero también de sus hijas, y se sintieron forzados a cederle la custodia a Espósito. Pero lo que no entiendo es que obviamente las denuncias las estaban metiendo ante justicia y no sé cómo no se hicieron chequeos o investigaciones al respecto, tanto para ver que los tíos no estaban haciendo ningún tipo de daño a Lucio, ya sabes, que obviamente no,
pero también para investigar la situación de vida de Espósito. No creo que la custodia debería de ser tan fácil de cambiar como se hizo aquí, por el simple hecho de que las niñas y los niños son de las personas más indefensas en nuestra sociedad y colectivamente los tenemos que cuidar. Y creo que este caso resalta muchas de las áreas en donde todavía hay puntos ciegos en los cuales muchos niños y niñas quedan ignorados por el sistema actual. Hoy estamos hablando de Argentina, pero esto pasa en muchos lados, tanto en México como en Estados Unidos. Es un problema muy vasto y muy trágico y, en mi opinión, en muchos casos prevenible. Porque como van a ver con el caso de Lucio, no fue de la noche a la mañana que perdió la vida. Habían muchas señales del abuso que estaba sufriendo, muchas oportunidades para que alguien dijera algo, para que alguien peleara por Lucio, pero por alguna razón esto no pasó. Nadie, estoy hablando como en sistemas de poder, lo ayudó. Y hoy ya es demasiado tarde. Uno de los factores que también ayudó a que el abuso de Lucio fuera tan desapercibido y que nadie hiciera nada fue la pandemia. No hemos hablado acerca de cómo la pandemia impactó la violencia intrafamiliar en el podcast, porque simplemente no creo que, según yo no he hecho tantos casos, pero la pandemia agravó mucho este problema porque encerraron a abusadores con sus víctimas. Antes de la pandemia y después siempre alguien sale de la casa, ¿no? O sea, antes de la pandemia salías a trabajar y después igual. O una persona salía a trabajar o otra persona o el abusador salía a trabajar, lo que sea, pero alguien salía de la casa. Pero en la pandemia todo cerró y todos estaban en sus casas, todos estábamos en nuestras casas y la gente perdió su trabajo y perdió a familiares. Todos lo vivimos. Fueron meses de angustia, de ansiedad, enojo, miedo y mil otras emociones. Y en algunos hogares, violencia. Pero además de que la violencia incrementó dentro de hogares ya antes violentos o que empezó en hogares que antes no habían manifestado violencia, de los problemas más grandes es que ya nadie lo veía, nadie lo podía reportar. Como ya nadie salía de la casa, tanto el abusador como la víctima sobreviviente, ya ni siquiera tenía que ser el abuso como estratégico. Hay muchos abusadores que pegan como estratégicamente en el sentido de que intentan dar golpes en lugares que fácilmente se pueden tapar para que la gente no se dé cuenta. Pero en la pandemia eso ya no era necesario. Y las personas recibiendo el abuso no tenían en dónde refugiarse porque tenía que quedarse en su casa. En el caso de Lucio, la pandemia complicó que se pudiera verificar su vivienda, el estado en el que iba a vivir y el empleo de su mamá. Ese es otro fallo de los muchos en este caso. Y no voy a culpar a nadie más que a las dos personas responsables que son Espósito y Páez, pero creo que podemos mejorar como sociedad para que estos puntos vulnerables cada vez sean menos y algún día ya no tenga que contar casos como este. Durante el año que vivió con su mamá y la novia, Lucio sufrió abuso físico y sexual sistemático durante varios meses. El 25 de agosto del 2021, una vecina le pidió a su hermano vía WhatsApp que por favor llamara a la policía, ya que el micrófono de su teléfono no funcionaba. En los mensajes le dijo que podía escuchar cómo le gritaban y golpeaban a Lucio. Dijo que el abuso era tan grave que se escuchaba no solo a través de la pared que separaba su departamento y el departamento de Lucio, pero también se escuchaba en el pasillo del edificio. En esos mensajes también dijo que esta no era la primera vez que veía un comportamiento alarmante por parte de las mujeres. Dijo que Páez siempre lo regañaba cuando Lucio llegaba de la escuela. El hermano de inmediato llamó a la policía. Su hermana le había dicho que la dirección era Cardex 2385, departamento 2. Pero el hermano se equivocó y en vez de decir 2385 dijo 2386 y la policía nunca llegó. Después del asesinato de Lucio, el jefe de policía de La Pampa se protegió tras el error del hermano de que dio la dirección mal. Pero yo no entiendo cómo fácilmente, así de fácil lo dejaron ir. En la llamada que hizo el hermano claramente expresó que el bienestar de un niño estaba en la línea, o sea que alguien estaba pegando a un niño. Y está bien, se equivocó, pero por eso ya no investigaron, ya no hicieron nada más. Así de fácil dejan ir el probable abuso de un menor. Hicieron tan poco que ni siquiera quedó registrado este incidente, al que el jefe de policía llamó como el único incidente. El único. Y esto es verdad, pero al mismo tiempo no.
porque oficialmente no tuvieron ninguna otra queja de otros vecinos o conocidos poniendo en cuestión el bienestar de Lucio. Pero ese 25 de agosto ni cerca fue el primer incidente ni iba a ser el último. Y aquí es en donde volteamos a ver el sistema de salud y la parte que doctores, enfermeras y personal de hospitales juegan en casos como los de Lucio. Entre diciembre del 2020 y marzo del 2021 quedaron registradas al menos 5 ocasiones en las cuales llevaron a Lucio a urgencias de distintos hospitales. En una ocasión tenía una fractura de una muñeca, traumatismos en los dedos y un corte en la barbilla. Es claro que algo no estaba bien y fueron lo suficientemente inteligentes porque cambiaban de hospital para mitigar el riesgo de que alguien se diera cuenta del abuso sistemático que estaba tomando lugar en la casa de Lucio. Pero estoy segura que cuando iban a urgencias no solamente tenían las lesiones como fracturas, seguramente también tenían moretones nuevos y viejos y otras millones de cosas porque estaba sufriendo abuso casi diario. Y debe de ser una posición muy difícil ser doctor o enfermera y acusar a una madre de abuso. Pero justamente para eso hay protocolos en hospitales, justo para poder reconocer este tipo de situaciones, para hacer preguntas que lleguen al fondo de las lesiones de un niño. Y en esta ocasión esos protocolos no funcionaron ni en lo más mínimo, porque nadie cuestionó el origen de sus lesiones y Lucio regresó a casa a seguir soportando el mismo trato. Hasta que un día Páez y Espósito perdieron el control y su cuerpecito ya no pudo soportar más. El 26 de noviembre del 2021 fue el último día de Lucio en esta tierra. A las 5:32 de la tarde fue la última vez que se vio a Lucio con vida. Entre esta hora y las 7:40 sufrió abuso físico y sexual que resultó en su muerte. A esa hora, a las 7:40, testigos vieron a Páez y Espósito corriendo con Lucio en sus brazos, gritando que alguien había entrado a robar a su casa y habían atacado a Lucio. Pero cuando llegaron al hospital, rápidamente los doctores vieron que estas mujeres estaban mintiendo. Y la evidencia eran las marcas en el cuerpo de Lucio, porque tenía moretones, quemaduras y mordidas que ya estaban sanando. O sea, que muchas de esas lesiones se le habían hecho días y semanas antes de ese momento. La causa de muerte oficial fue hemorragia interna y politraumatismos causados por golpes. En otras palabras, lo mataron a golpes. Tenía una fractura de cráneo y 2 costillas rotas. Pero eso no fue todo. Se determinó que Lucio tenía señales de abuso sexual. Y cuando registraron la vivienda, encontraron varios juguetes sexuales que tenían el ADN de Lucio junto con el de Páez y Espósito. La historia de que el asesino de Lucio era un ladrón se desmoronó en casi minutos y las mujeres fueron arrestadas. Los cargos en contra de las mujeres variaron un poco. Espósito se iba a tener que defender ante el delito de homicidio triplemente calificado, lo que significa que el homicidio es más grave por 1, el vínculo, siendo ella la mamá de la víctima; 2, alevosía, que significa que el crimen fue premeditado, es decir, que antes de matarlo sabían que lo iban a matar y tenían intenciones de matarlo; y 3, ensañamiento, que es la crueldad del crimen. En México esto se considera homicidio doloso, en Estados Unidos se consideraría homicidio en el primer grado. Para Páez es doblemente calificado porque no tenía un vínculo de familia con Lucio, pero a ella le agregaron abuso sexual. La defensa de las mujeres era no solo inútil, pero mentira y muy transparente. La primera defensa de Espósito es que ella no estaba en el departamento en el momento de los hechos, cosa que se comprobó era mentira. La de Páez es que le había pegado, pero que fueron nalgadas y fue un accidente que se pegara en la cabeza y muriera. Que obviamente nada de la evidencia apoya esta versión de los hechos. Así que su siguiente estrategia fue nada más decir que no tenía la intención de matarlo para que se redujera, para que le dieran una sentencia más corta. Pero otra vez la evidencia, y en específico el abuso repetido y constante, cuentan otra historia. Inicialmente, cuando las declararon culpables, no declararon culpable a Espósito por abuso sexual porque la evidencia no se le hizo suficiente al jurado para comprobar que ella había tomado parte en el abuso sexual. Sin embargo, cuando la sentenciaron, las fiscales argumentaron que el jurado interpretó la evidencia de manera errónea
Y el juez, cuando escuchó los argumentos de las fiscales que comprobaban que Espósito no solamente estuvo presente, no solamente en esa ocasión del abuso sexual, pero en otras ocasiones, y que ella también tomó parte en el abuso sexual de Lucio, que pues sí llevaba semanas o hasta meses ocurriendo en el hogar, agregaron esto a su condena. A las 2 mujeres les dieron prisión perpetua por sus crímenes. Ahora, algo que también tengo que mencionar antes de acabar con este episodio es que Christian Dupuy, el papá de Lucio, había denunciado a su ex por abuso físico hacia Lucio, pero aún con todo eso, una jueza decidió que Lucio se quedara con su mamá y que su mamá mantuviera la custodia. A esta jueza y a una mujer que hizo una evaluación psicológica de Lucio las acusaron de mal desempeño en su trabajo, cargos por los cuales fueron absueltas. Sí creo que lo que nos dice y lo más importante es que claramente hay fallas en un sistema. Si una psicóloga lo evaluó y no encontró ninguna señal de que haya estado sufriendo abuso cuando era claro que sí estaba sufriendo abuso. Este es un caso trágico, sin importar de qué ángulo lo vean, pero algo bueno que salió de esto es la ley Lucio, también llamada Ley de Protección Integral de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y esta ley lo que hace es establecer nuevas herramientas en la capacitación obligatoria para los agentes estatales que trabajan con temas de niñez y que trabajan con niños. Es un poco como para poder detectar indicios en víctimas de maltrato, abuso, descuido o abandono que no sean detectables a primera vista, ¿no? Son como las señales que no son tan obvias para alguien normal, pero que si estás trabajando como en una posición donde estás tratando a muchos niños, deberías de notar, porque son obviamente señales de abuso. Y pues ojalá con esto pues puedan prevenir errores y puntos ciegos como los que vimos en este caso, para que pues Lucio sea de los últimos niños y niñas que sufran este tipo de abuso, este tipo de muertes. Y sí, yo siento que son casos muy importantes hablar de casos de estos, porque creo que sí nos incomodan mucho como sociedad en general y muchas personas deciden como voltearse y no escuchar acerca de casos como este, pero creo que sí justo es muy, muy importante saber que esto pasa, qué podemos hacer como para prevenirlo, cuáles son las señales, porque si podemos hacer algo como sociedad, colectivamente, para proteger a niños y niñas en todos lados y prevenir que algo así pase, pues, nos tenemos que educar. Ya, así de simple, nos tenemos que educar. Y pues espero que esto haya llegado a las personas correctas, este episodio. Les voy a dejar algunas links de herramientas, organizaciones por si se quieren involucrar, por si quieren donar. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Los veo la próxima semana. Bye.